La tierra. La tierra es el campo, es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso. A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF. We Create Chemistry. FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Hola, ahí está. Bien, gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Esta charla fue concebida inicialmente dentro del espacio de Redacua que existe en APRESID, que es el espacio de pensamiento para los temas de agua en APRESID y especialmente en el espacio del Congreso. Y tiene 4 módulos y este es el primero de los 4 módulos que hicimos en esta primera charla. Tener como ¿qué pasó con la tecnología de riego en los últimos... dijimos 26 años inicialmente porque había un estudio sobre 26 años del INTA, pero en realidad lo que quisimos es qué pasó en los últimos años con el riego en Argentina, en su desarrollo. Y para eso lo mejor que nosotros quisimos hacer es buscar 2 personas, 2 referentes en el riego, uno en el ámbito privado, en el ámbito particular, y ese es Martín Pazman con Valley, y el otro es Aquiles Salinas desde el lado desde el lado de la investigación y el desarrollo tecnológico del riego y de la tecnología de riego en Argentina. La idea era y es poder escucharlos un poquitito, es cómo se iniciaron, cuáles fueron los desafíos que cubrieron, cuáles son los problemas que tuvieron en el desarrollo del riego en Argentina, cada uno desde su lugar, y bueno, compartir 2 visiones realmente de 2 personas trascendente en el desarrollo de la tecnología de riego en Argentina. Y antes de seguir, tenemos unos auspicios, nos va a pasar, y después de los auspicios va a seguir Martín Pazman como primera ponencia. Tenemos 15 minutos de cada uno de ellos, va a haber un celular que va a aparecer. Acá, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias a APRESID por invitarnos a participar en esto y contar un poco nuestra experiencia de 26 o ya diría 30 y algún años también tratando de mojar y de regar un poco lo que es Argentina y contribuir al desarrollo del país.
El título me encantó. Para mí el riego, la tecnología del riego es un gran transformador, es un gran creador de valor, tanto para el productor, para la comunidad alrededor de donde está ese campo y para lo que es el país. Con lo cual creo que el título no puede haber sido más acorde a lo que podemos expresar con Salinas. ¿Apunto ahí o a dónde? ¿Lo cambiás vos? Bueno. Voy avanzando. ¿Qué nos da la producción bajo riego? ¿Qué pasa en el mundo con el riego? El 40% de los alimentos en volumen se producen en el 17% del área bajo riego. Si vamos al valor, al PBI de esa producción, el 70%... Básico, sino era el cambio del productor que estaba acostumbrado a la lluvia a incorporar esta tecnología. Una tecnología que en ese momento costaba lo mismo comprar una hectárea, si vamos a la zona de Río Cuarto, Coronel Suárez, zonas un poco de la Isoyeta de 700, 800 milímetros, valía lo mismo una hectárea que la inversión en equipos de riego. Con lo cual los pioneros que fuimos, que invertimos en ese momento valiendo una hectárea, lo mismo el equipo de riego que la hectárea, creo que el que compró la hectárea salió ganando. Pero bueno, al pionero siempre se lo comen los indios, ¿no? Pero alguno tiene que tener ese costo de arrancar con la inversión. Acá vemos distintos ejemplos, una soja, estos son sudoeste de Buenos Aires, soja perdida contra soja regada, un maíz pisingallo, no sé, 1,5 metros de diferencia entre lo que es secano o no. Y esto, seguridad de cosecha, lote con tosca, 15 centímetros de suelo o menos, eran lomas de pasto puna que no se tocaban.
Y para mí esto es uno de los puntos que más me gusta, pasar a producir cultivos de alto valor. O sea, lo que decíamos, ese 70% del valor de la producción mundial en el 17% del área es qué nos da un equipo de riego. Y ahí, una vez que se empezó tratando de asegurar producción, de tener mayor volumen, se empezaron a transformar los campos en decir, che, si yo tengo buen suelo, buen clima y agua segura, ¿por qué no algo de mayor valor? El driver principal fue el maíz semilla, que fue, diría que la tecnología del pivote empezó con el maíz semilla, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y de ahí empezó a derivar a los distintos lugares. Pero bueno, cultivos de alto valor, maíz semilla, papa, cebolla, algodón, alfalfa para exportación, caña de azúcar, ajo, tomate, o sea, muchísimas alternativas que qué nos da y se está dando en los últimos momentos, o sea, áreas nuevas que se están incorporando al riego porque permiten tener algo que nos dé más plata. Los americanos, cuando uno dice, voy a hacer este proyecto, no sé, en una zona argentina, le contás y demás, te dicen, bueno, ¿cuál es el cash crop? ¿Cuál es el cultivo que me da la plata y que me va a pagar el proyecto? Muchas veces decís, no, hago trigo, maíz, soja, commodity, bla, bla, bla. Y te dicen, bueno, pará, te van a generar el diferencial porque a veces si los precios bajan se pone complicado. O sea, cuando ponemos riego, la inversión, dependemos de un precio de commodity interesante. Cuando se caen nos cuesta más porque, bueno, pagamos energía, más densidad, más fertilizante y demás, pasa a ser otro costo, con lo cual es importante que tenga un buen valor el commodity para cuando producimos commodities. Cuando hacemos cultivos diferenciados nos permite tener ese ingreso diferencial que nos paga el proyecto en una forma más cómoda. Acá fotos de papa, cebolla, maíz, decíamos algodón, caña de azúcar, tomate y alfalfa y demás. Lo que vemos con estos productos de alto valor, cuando yo hablo que la transformación del riego, la transformación de esos campos, nos genera mayor riqueza, más generación de trabajo en las comunidades, con cultivos de alto valor es increíble. Empezamos a darle muchísimo trabajo a la gente. Trabajo también de más alta calidad. No sé, en el caso nuestro, nosotros producimos maíz, bueno, trigo, soja, maní, papa, cebolla, no sé qué, algún otro cultivo, alfalfa. Vemos tipos que eran por ahí, cosechaban papa a mano. Hoy están manejando un tractor de, no sé, 300 lucas, máquinas con cosechadora de papa, manejando los equipos de riego desde el teléfono, cuando no sabían por ahí manejar el teléfono y hoy manejan el teléfono de una forma impresionante, el equipo lo prenden, lo apagan. ¿Y qué vemos en eso? Ese tipo ya quiere que su hijo se forme más, que estudie, se prepare. Yo a los jorobos le digo, enséñenles inglés a los chicos. O sea, traten que... Dicen, no, que yo digo, y si hoy con Google tiene la información de todo. Y bueno, es increíble cómo se va transformando en las localidades, van más ingenieros a trabajar en la zona, vienen para dar más servicios. Estamos hablando de lugares donde había muy poco o nada y donde ponemos esto, crea un derrame a la sociedad muy importante. Agrandar la frontera agrícola. Para mí esto, que va un poco en línea a lo que decíamos recién de cultivos esa vaca se preña, no sé, 70% de preñez o nada, sacás un ternero de 130 kilos porque es flaco, pasar a maíces de 120 quintales, papas de 40, 50 toneladas, trigo de 6.000 kilos, no sé, a cultivos de alto valor, doble cultivo, es increíble. O sea, esto es donde más generación de riqueza, generación de valor, hablo, ¿no? de riqueza en plata para el productor, sino el transformar para la sociedad entera. Es enorme el impacto que tiene. Esto lo vemos muchísimo, oeste de Córdoba, norte de San Luis, Patagonia, bueno, el NOA, Salta, Tucumán, Catamarca, en muchísimos lugares que esto se está haciendo y crea una transformación en el área enorme. Estos proyectos son difíciles, hablábamos hace un ratito, antes de empezar, tienen una fase de inversión donde el inversor está con plata, con ganas de ponerla, es de alegría. Después empieza
hay que empezar a producir. Soñábamos con 10, 12 mil kilos, sacamos 4.000. Sacás nada y vos decís 1 o 2 años de carreteo y que los resultados no se den, que son angustiantes, y después el proyecto empieza a salir adelante y ya es imparable, ¿no? Lo que yo digo, estos proyectos crean valor de distintas formas. Uno es el resultado anual, el margen bruto, y el otro es a través de la transformación de la tierra. Yo lo que digo, un campo que uno compra, habilita la tierra, le pone el equipo de riego, lo pone en producción, seguro va a costar 2 veces más de lo que invirtió inicialmente, ¿no? Como sería el objetivo. Entonces muchas veces decís, esos años que no levanta, que los resultados no los tenemos, bueno, hay que tener la zanahoria también adelante de decir, bueno, pero este campo el día que esté listo vale el doble de toda la plata que le fui poniendo. El tema a veces hay que remarla bastante para llegar a ese estado y que no nos pierda antes, ¿no? Que no nos podamos bajar del caballo. Acá hay fotos, bueno, esto creo que es San Luis, aquello es Santa Cruz, pegado a los glaciares, y bueno, era un proyecto que a mí me encanta ponerlo, porque era, qué sé yo lo instalamos, lo vimos, después voy como a los 5 años y ver esa producción de ovejas y demás, se me caían las lágrimas. Un lugar que hela todo el año, o sea que es difícil producir. Bueno, el resultado era tener mayor carga de ovejas, que las ovejas al tener más pasto son melliceras en vez de tener uno, no sé, números distintos. Hay que encontrar en cada lugar qué es lo que nos puede dar el riego, ¿no? Qué valor agregado. De vuelta, lo que decía con esto, el derrame a la sociedad. Cómo se transforman los pueblos, las localidades con estos proyectos es increíble. Bueno, soy ingeniero agrónomo, ¿no? Todos los ingenieros que nos vamos instalando en esas zonas cuando antes no había nada, y eso levanta el nivel de esas localidades, levanta el nivel de la educación. El empleado, llamémosle del más raso o al que sea, al medio, quieren que sus hijos estén más capacitados porque empiezan a ver que hay una salida. Gente que viene a hacer servicios, como no hay contratistas, no hay nada, empiezan a venir de otras zonas. Todo eso eleva el nivel y bueno, y genera un mayor bienestar a toda la sociedad, y ni que hablar de lo que son salarios en blanco, cuando si no los tipos estarían trabajando en el monte, desmontando, juntando leña, haciendo carbón y cosas muy básicas, ¿no? Pero bueno, para mí esto es impresionante como puntal de riego, ¿no? El riego arrancó principalmente norte de Buenos Aires, si se acuerdan los más viejos, 88-89 hubo una seca casi tan parecida como la de este año, fue un poco más para las zonas de 700, 800 milímetros, no tanto para norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Este año se dio fuerte norte de Buenos Aires y no tanto por ahí en las otras zonas. En el caso nuestro, en un campo de Adelia María, en el 88-89, perdimos todos los cultivos y tuvimos que sacar las vacas. Imagínense lo que fue la seca ese año. Yo estaba recibiéndome, era mi último año en la carrera, capaz que eso me picó para que me vaya metiendo en el tema riego. Los semilleros empezaron, en vez de hacer maíces triples y dobles que los hacían en secano, empezaron a meter la tecnología de riego para hacer los híbridos simples. Por el mismo lado, sudeste de Buenos Aires ya regaba por sistema tradicional papa. Córdoba también empezaron los maíces runner en esa época. Los maíces runner en esa época necesitaban más riego para tener mayor calidad confitería. Y bueno, y se fue dando en esa época, después se abrieron las importaciones y se empezó a dar más el desarrollo del riego. De ahí fue rebalsando sudeste de Buenos Aires, sudoeste. Sudoeste era principalmente para tener mayor rendimiento y seguridad de cosecha, era zona triguera y girasolera y pijoteros al mango para ponerle tecnología a los cultivos. Cuando empezó el riego empezaron a desarrollar. Hoy sudeste de Buenos Aires, maíz semilla, girasol semilla, colza semilla, papa semilla, no saben qué hacer con la guita. Si vamos así, Patagonia se fue desarrollando, cuesta, hay que remarla, pero con grandes lugares con éxito. Vamos oeste de Buenos Aires, oeste de Córdoba, norte de San Luis, de vuelta, a través del pivote, maíz semilla, papa, cebolla, alfalfa, algodón y demás. NOA
cuesta un poco la falta de energía, hay lugares distancia puerto, por eso va costando más su desarrollo, lugares más desarrollados, lo que es Catamarca, lo que es Tucumán, con un gran potencial todavía. El agua, la seca de este año, la seca 88-89, que lo volteó Alfonsín. El ciclo de agua de Argentina es de 100 años, 25 húmedos, 25 de transición, 25 húmedos y 25 secos. Transición entre húmedo y seco. Si vamos fin de 1800, campaña del desierto, gran colonización de Argentina, era un ciclo húmedo como el que se dio a fin del 1900. ¿Por qué se pudo hacer la campaña del desierto ahí? Porque en cualquier lugar hacían un pozo y sacaban agua. Pasamos a 1900, 1925, empieza una época de seca enorme, gran degradación ambiental, porque era todo con arado y demás, emigración de la población rural a las sociedades, a las ciudades, o sea, complicación. ¿Por qué se funda el movimiento CREA en 1950 y pico? Don Pablo Arí, se volaban los campos en Henderson y en Deró, entonces junta a los más amigos y vecinos, che, hagamos algo en conjunto, era parar las voladuras. ¿Quién dice hoy o en los últimos años que Deró se estaría volando cuando venía inundándose? Empezamos un ciclo húmedo, 1089, ¿no? 1989, 1990, bueno, problema de degradación hídrica, ¿no? De erosión hídrica y demás, y ver cómo cuidamos los suelos. Entramos en un ciclo húmedo, de la mano de la siembra directa, gran crecimiento de producción, aumento de movimiento de la frontera agrícola, todo lo que viene eso. Pero ¿qué pasa ahora? Estamos entrando en un ciclo seco de vuelta. Guarda con eso. Lo que hablan, esto es Adolfo Glave hizo la primera parte y después Viglillo fue el que lo estudió un poco más. Estos gráficos son más que nada para el este de La Pampa, oeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, zona lisoyeta de 700 milímetros, cómo va moviéndose. Lo que vendría para el futuro, según lo que dicen, es, hay un escenario que con el cambio climático pueden estar aumentando las lluvias, entonces no serían tan clave el próximo periodo seco, que ya estamos firme y entrando ahí. Y si se repite lo de la historia, vendrían años mucho más difíciles, con lo cual la tecnología del riego nos tiene que tratar de ayudar a que esto no sea tan complicado. Muchísimas gracias y quedamos después para las preguntas. Bueno, buenos días. Poco mi parte es un poco la ambición de lo que comentaba Martín, pero qué rol tuvo el Estado en lo que fue la incorporación y la transferencia de la tecnología como catalizador del agregado de valor en los sistemas productivos, ¿no? Y particularmente cuando habla de Estado, hablo exclusivamente del INTA, que es donde yo trabajo. Rápidamente, ¿cuál es el rol del Estado en lo que puede ser la adopción de la tecnología en el trabajo y en los resultados productivos, haciendo foco en lo que es la experiencia Córdoba? Después, porque mucha gente no conoce cuáles son las EA, son estaciones experimentales agropecuarias que tiene el INTA a nivel nacional, que trabajan en riego y en cuáles cultivos, y un cierre de consideraciones finales para conversar sobre eso, ¿no? El INTA, como un organismo científico público de la Argentina, tiene un papel crucial en lo que es investigación y desarrollos de tecnología vinculada al riego y a la agricultura. Hablando de lo que fue el pasado y el presente desde su creación, incorporando, validando y evaluando sistemas de riego en las diferentes regiones, para dar una información precisa, local, aplicable y sólida, para que los productores puedan tomar las decisiones y lograr los mayores beneficios, y a la vez trabajando en lo que es elaboración de estrategias de gestión del agua de la agricultura, riego y secano, siempre el agua como foco,
incluyendo la planificación del riego, el manejo de los recursos hídricos y la implementación de prácticas de conservación. De la actualidad y hacia el futuro, innovando hacia el futuro, desarrolla y valida tecnologías asociado a la faz privada, también innovadora, para también tener herramientas que permitan a los productores agrícolas mejorar sus prácticas de riego y maximizar la producción agrícola de una manera sostenible, ¿no? Ese es el foco. La idea es que con la información que se genera, este recurso sea usado de manera sostenible y sin afectarlo. Y además, como parte institucional, desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos en regiones de escasez de agua, y no es foco hoy, pero hoy la realidad es que la mayor parte de los sistemas productivos aprendimos a producir con escasez de agua, son pocas las zonas donde el agua está en exceso o en condiciones ideales, promoviendo la mejora de la productividad agrícola, la diversificación de los cultivos, algo dijo Martín y yo algo voy a comentar, garantizando la seguridad alimentaria como visión de país, impulsando el desarrollo económico y de nuevo con la premisa de conservar los recursos naturales en todas estas áreas. Dentro también de las actividades es un diagnóstico de las zonas donde se riegan, quiénes riegan. Entonces, desde algunas organizaciones, en este caso Néstor Barrio Nuevo, que es de Castelar, hizo relevamiento de todas las áreas regadas con sistemas canaleros, que sería todas las manchitas rojas que vemos distribuidas y las provincias, y después las áreas con pivotes, que de alguna manera identifican hoy la zona productiva bajo riego por ambos sistemas a nivel nacional, ¿no? Y bueno, con algunas provincias que se destacan más, y ahora voy a ir un poco más al foco de lo que es la agricultura con riego presurizado. En lo que es la distribución de las superficies irrigadas, y bueno, hay un plan que hace varios años está escrito por lo menos de desarrollo, de incremento del área regada a nivel nacional. Si bien no hay una encuesta que los números sean realmente, el último censo hizo un relevamiento, pero los datos realmente no han sido muy exactos, pero bueno, la zona pampeana es la zona donde más superficie irrigada hoy y potencialmente, la columna de la derecha dice potencial de ampliación, junto con el NEA son las áreas donde la posibilidad de y en verde Argentina, los sistemas que hoy están predominando en los distintos países y bueno, España, que si bien tiene mucha tradición de riego, también tiene una situación de no mucha cantidad de agua, hoy predominan los sistemas de goteo. En pivot, Estados Unidos lidera con casi el 50%. El área de riego ha crecido y es en la región pampeana. En el año 2000 había unas 55.000 hectáreas y para el 2015 había unas 285.000. Y groseramente un poco la concentración, más o menos parecido a lo que mostró Martín en su mapa anterior, en regiones que
digamos, los dos cambios bruscos que hubo en el incremento del área, tuvo productores que regaban, que con los resultados positivos ampliaron su área, y sobre todo en la zona más sur patagónica, nuevas áreas con incorporación de riego. Pero el grueso de lo que es la Pampa de riego por pivot a sus sistemas. Particularmente en Córdoba, y también es importante para esta sostenibilidad, este es un mapa de densidad, o sea, la concentración de los equipos según las zonas, y bueno, tenemos áreas donde más rojas, donde hay más concentración. No es Nebraska, que una locura, pero se asemeja, si uno ve con imágenes satelitales, cantidad de equipos. Entonces hay desde la institucional y a través de otra organización como son los consorcios de regantes, hacemos seguimiento especial al comportamiento de los acuíferos, la calidad de agua, la calidad del suelo, para, de nuevo, el foco es que esto sea de uso permanente y no a través de malos manejos tengamos problemas que hoy pueden tener los países desarrollados. Y por suerte el resultado hasta ahora es muy bueno, la verdad que venimos haciendo las cosas bastante bien, o los productores lo vienen haciendo bastante bien. El primer foco, y esto que venía contando de la historia, desde la mirada privada de la inversión, era, bueno, estabilización de las producciones, incremento de los techos productivos y demás. Lo que le voy a contar un poco nuestra experiencia en INTA Manfredi con resultados productivos de un módulo que empezó en el 95 y que tiene continuidad, y versus el secano, y bueno, los incrementos de producción que tenemos en un sistema de cultivo extensivo. Después vamos a hablar de otros cultivos, pero bueno, como decía Martín, fue el inicio del proceso, ¿no? Todos los productores fueron a lo que sabemos manejar, el cultivo extensivo, le metemos tecnología, le metemos agua y buscamos incremento de los rendimientos y sobre todo, lo que siempre hacemos foco nosotros, estabilización en la producción. Bueno, lo que ven ahí son el rendimiento promedio de 26 años de riego, y hablamos... Por supuesto, con un ambiente muy desfavorable, bajan los rindes. En el caso de Manfredi, justo se desplaza la curva de lluvia, entonces no hay tanta diferencia con el secano, hay un 30% de diferencia, pero bueno, podemos decir que tenemos en un soja sobre trigo 26 años de 30 quintales. Creo que para cualquier negocio tener esa seguridad es muy importante. Se pone más lindo cuando pasamos al trigo. El trigo se hace en Manfredi, está en una zona subhúmeda semiárida, prácticamente no hay lluvias en mayo, junio, julio, por lo tanto el secano se hace con el agua almacenada en el barbecho y lo que empieza a llover en septiembre, octubre, y un ambiente muy bueno. Entonces cuando le aplicamos riego, vemos que la diferencia de producción en estos también 26 años se duplica la producción, ¿no? Pasamos de 2.500 kilos a 5.200 cuando el antecesor es soja, y cuando el antecesor es maíz con la misma tecnología, bueno, hay algunos impactos del cultivo antecesor que hace que baje un 10% el rinde para el mismo manejo prácticamente, y estamos hablando de 4.500 kilos contra cerca de 2.000, pero de nuevo esa variación está entre un 110 y un 120% más de rendimiento. Y en el maíz, que incluso es un cultivo que se hace en la temporada que llueve, de nuevo, 26 años de promedio, 120 quintales, un número hermoso, con años ahora de 150, 160 quintales, contra 8.000 del secano, casi un 60% más de producción en fecha temprana, y cuando es sobre trigo, bajamos a casi 95 quintales y 62, y ahí hay una diferencia de 50%. Y cuando nos metemos en otros cultivos, con otros sistemas de riego, no los quiero confundir todos estos gráficos, esto es un ensayo con goteo enterrado en cultivo de alfalfa con distintas distancias entre los laterales. En el cuadro, ¿tiene puntero esto? No.
En el cuadro que está a la derecha de ustedes, el secano produce anualmente 15 toneladas de materia seca de alfalfa. Desde el 40 hasta casi el 70% de la producción, o sea, la alfalfa también con una excelente respuesta productiva, que si a eso empezamos a meter ahora el término valor agregado y no es alfalfa para pastoreo, sino es alfalfa para nidificación con comercialización al exterior, el número cambia radicalmente, ¿no? Pero bueno, en esta zona y con los cultivos tradicionales que nosotros trabajamos, la respuesta al riego no tiene, es contundente. A nivel país también, en un trabajo que hicimos para una empresa, hicimos un relevamiento de los incrementos de producción. Siempre seguimos hablando de los cultivos commodities, soja, maíz, trigo y demás. No vamos a ver todos esos números, pero bueno, todos tienen incrementos a favor, positivo, y en algunos casos, sobre todo en las zonas áridas o esos oasis, bueno, la diferencia es la nada misma contra la producción total, ¿no? Entonces, como beneficio de estos sistemas, hay más mejora la eficiencia, la uniformidad, mayor rendimiento. Empezamos a hablar de calidad de los granos, la posibilidad de aplicar insumos con fertirriego y que ese insumo sea rentable. Como contras, bueno, se incrementan los costos, necesidad de energía, capacitación, porque esa es una realidad. El sistema productivo secano, de alguna manera o groseramente, se podía manejar por teléfono y hoy necesitas capacitación. Tenés un Fórmula 1, tenés que tener la mejor nafta, las mejores ruedas, bueno, acá también la mejor cultivo, el mejor híbrido. Y algunos riesgos como la salinización, que depende de la calidad de agua de cada zona. Pero bueno, en todas las provincias y para estos principales cultivos la respuesta es siempre favorable. Y como les comentaba, una etapa era decir qué hace el INTA en esto. Cada provincia anaranjada, o sea, el INTA está en todas las provincias con los campos experimentales. Todo lo que está en anaranjado es donde se trabaja con sistemas de riego en esas experimentales. Y en lo blanco es lo que todavía no estamos trabajando. Y si analizamos por zona, ahí tienen una identificación de cuáles son los INTA de cada región y los principales cultivos que se estudian, ¿no? Entonces, hortícolas, cereales en el IPAF, tabaco, caña de azúcar, forrajeras, alfalfa, olivo en Catamarca, frutos secos. Si nos vamos a la región pampeana, por supuesto, los cultivos de commodity como principales, pero empiezan a aparecer en la pampa, forrajeras, cebollas, hay trabajo sobre todo en Balcar, Hilario Escazú y calidad de agua, arroz. En la zona cuyana, por supuesto, tradicionalmente el vid y olivo, pero bueno, excelentes resultados con lo que es tomate, frutos secos, hortícolas. Muy rápido para que sepan lo que son de distintas regiones, que hay algún lugar en el INTA donde puedan encontrar esta respuesta. En el noreste, principalmente arroz, uno de los fuertes, también maíz, forrajeras y hortícolas. Y después en Patagonia, con realmente a nivel privado un gran crecimiento. Originalmente estaba vinculado a otros cultivos como la pera, como la manzana, y empieza a aparecer también los cereales, las hortícolas y los sistemas más masivos, no tan concentrados a sistemas colonizadores, como estrategia de manejo de nuevos cultivos, ¿no? Algunas consideraciones o aspiraciones que le puse hacia futuro, ¿no? A nivel general, bueno, la respuesta al riego favorable en todo el territorio, y la magnitud de ese incremento de la producción varía con la región. Entonces, en las zonas muy húmedas y quizá con menos aplicación de agua, la diferencia de rinde son menores. En la región semiárida subhúmeda son tremendos y sobre todo lo más fuerte es la estabilización de la producción. Y en las zonas áridas o los oasis es producir o no producir. Pero en todos lados, ya sea muy húmedo o extremadamente seco, hay respuesta favorable. Sí, este es el cierre, gracias.
Yo hablé principalmente de lo que hacemos nosotros o veníamos haciendo en Manfredi, región centro, agrícola, pampeana, cultivo extensivo, y nuestro foco ahora empieza, y es una consideración que es necesario el crecimiento de la producción de mayor valor comercial, los specialty, y un poco lo que dijo Martín recién, y no habíamos acordado nada de hablar de esto. También es necesario avanzar a través de estos productos la integración en la cadena de valor. El productor tiene que ser parte de ese negocio que termina siendo el tercero. No tiene que dedicarse a la comercialización y darle valor agregado, sino ser parte en ese sistema. Para la sostenibilidad es necesario que el Estado haga los estudios necesarios para determinar capacidad de acuíferos y asegurar la sostenibilidad de los sistemas y de los acuíferos. Córdoba tiene ese estudio, San Luis tiene ese estudio, creo que Buenos Aires está empezando a hacer el estudio, pero bueno, en la realidad, si esto es una política pública, tiene que tener todo el país ese estudio, ¿no? Sin duda, investigar más el uso de aguas residuales. En algún momento, recién afuera hablábamos con algunos de INTA, el agua azul, el agua verde y demás. Hay que empezar a pensar que para este uso más masivo que hace la agricultura del agua dulce, va a haber que empezar a usar aguas residuales. Trabajar en la adaptación del cambio climático, un poco lo que decía recién Martín. El riego se enfrentará a nuevos desafíos, garantizar la seguridad alimentaria en este medio de variabilidad climática. En cuanto a los procesos, es necesario, y hoy es un freno al desarrollo, la infraestructura, sobre todo energética, para desarrollos, por ejemplo, de operación o de conducción para los sistemas colectivos, y hay otras cosas a mejorar. Hay que pensar también en la gestión integrada de los recursos hídricos, no exclusivamente en la situación de mi campo, sino en el contexto de la cuenca. El primer salto en este proyecto de ampliación del riego está basado en la mejora de la eficiencia de los sistemas canaleros, que con la misma agua podemos regar el doble. Mejoras crediticias, que bueno, algo empezó a mejorar, pero más o menos. La adopción de herramientas tecnológicas, lo decía Martín, hoy muchas cosas se pueden hacer a través de los celulares o de la computadora. El riego inteligente, controlado y conectado al Internet de las cosas. El riego de precisión. De paso el chivo, en un rato vamos a dar una charla en la sala Expo Agro vinculado a esto de las tecnologías de riego. Y el monitoreo mediante uso de tecnologías como imágenes satelitales, drones y sensores como herramientas para ver el todo y no lo que por ahí hacemos los ingenieros, que vamos entrando y saliendo en algunas partecitas del lote. Y esto, para cerrar, lo escribimos en el año 95, le decíamos en ese momento los 10 mandamientos del riego, pero que estaba vinculado a 3 factores de los 10, ¿no? Determinar la calidad y el caudal de agua. Y antes caudal era muy importante, hoy es calidad. La calidad del agua es muy importante para suelos productivos. Si la calidad es mala, la podemos transformar en improductivos. De la mano de lo que es aprovechar al máximo de la agua de lluvia, es barato, es gratis, la otra tenemos que gastar energía. Y bueno, lo importante es la rentabilidad del sistema y fundamentalmente no poner en riesgo los recursos naturales. Y un dato que es así, no ríe el que quiere, sino el que puede. Y el que puede está vinculado a calidad de agua, calidad de suelo, financiamiento, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aquiles, y gracias, Martín. Si tenemos preguntas, pueden pasarlas al QR supuestamente escaneando, van a levantar el WhatsApp para hacer alguna pregunta, pero bueno, tenemos alguna. Martín, ¿qué debería ocurrir en tu opinión? Es decir, todo lo transitado, yo lo escuchaba a Aquiles y me imaginaba vos vendiendo riego y argumentando, a ver qué argumentar para que te compren el riego, y hoy tendrías que decirle, anda, Martín te explica y yo te vendo. Sería, porque hoy tenemos el manual está escrito. Pero bueno, ¿qué ves como desafíos hoy para que se desarrolle más y ese plan de 2 o 4 millones de hectáreas que tenemos y la transformación de lo que está, efectivamente se haga, ¿no? Que agarre una velocidad que digamos, bueno, en 10 años tenemos los
los 6 millones de hectáreas? Yo soy más productor que vendedor de equipo de riego, así que siempre tuve la ventaja, arranqué como asesor CREA y me fui metiendo en el riego, entonces siempre tuve la doble faceta de productor con riego y vendedor de equipos. Creo que me ayudó una cosa a ser mejor productor y ser mejor vendedor por ser productor. ¿Qué veo yo para crecer en esto? En 30 años, 30 y pico, metido en el negocio del riego, el driver principal es el precio del commodity. Por eso, cuando sube el maíz, que por ende sube el trigo y la soja, se venden mucho más equipos de riego. Baja el maíz, se bajan los commodities, se plancha el mercado. Por eso, cuando hay cultivos diferenciales, maíz semilla, papa, cebolla u otras cosas, el driver es otro. Ya no estamos tan metidos en el tema del precio del commodity. Y diciendo qué necesita el país para desarrollar esta tecnología, pensando en ese gráfico que decíamos, vienen años más secos, ¿cómo le damos seguridad a esto? Para mí es créditos a largo plazo, que es hablar de 7 años, no es hablar locuras, es lo que hace Brasil. Brasil da 10, 12, pero bueno, hablemos de 7. Y alguna ventaja impositiva como puede ser la amortización anticipada. Para mí es la herramienta hoy. El oficialismo y la oposición tienen un proyecto de riego presentado, los dos hablan de lo mismo, en los dos estuvimos involucrados nosotros, ¿no? Donde decís amortización anticipada, que tenés un buen año, puedas mandar a gasto. El Estado es el que más recauda de la inversión del productor en el riego, ni que hablar con las retenciones. El que más plata gana al invertir un productor con plata propia, con deuda propia, un equipo de riego, es el Estado. Con lo cual, una política de amortización anticipada, que el primer año se pueda mandar a gasto toda esa inversión, hablemos que un pivote va a durar 30, 35 años. Yo digo, yo tengo equipos del 94, son 29 años que se están usando. Y hay equipos que tienen, no sé, del 91, del 92. El INTA Pergamino tiene uno, creo que del 86. O sea, miren los años que ese equipo está produciendo los datos que daba Aquiles y que genera muchísimos ingresos al productor y al Estado principalmente. Con lo cual yo creo que hace falta una política de mayor desarrollo, de mayor promoción a lo que es esta tecnología. Hoy si uno pone paneles solares, un molino, o sea, de energías alternativas, hay una ley de amortización anticipada. Con lo cual para mí hay que hacer algo parecido en esto, que es lo que se está trabajando. Con eso creo que se desarrolla solo. O sea, hay países que subsidian el 40%, el 50%. Yo no quiero ningún subsidio. Yo quiero que nos den herramientas para que esto pueda hacer. Y parte de esto es también que las provincias terminen de estudiar el recurso hídrico, saber qué hay, porque hoy todo eso es inversión del productor, de los privados, sacando Córdoba, que es líder en esto. San Luis también lo hizo. Buenos Aires viene relento, no viene bien con esto. Bueno, ni que hablar Mendoza como una provincia que vive del agua y es la número 1 en información, pero bueno, no va tanto a cultivos extensivos. Bueno, gracias Martín, y voy a tratar de no meterte en un brete porque sos Estado de no Estado, pero en los últimos años, y parte lo dijiste vos Martín, tienen un rol importante las provincias como dueñas del agua, como dueñas del recurso. Vos mencionaste la sustentabilidad, y quizá en el decálogo de las 10 cosas que hay que hacer, hay un actor que por ahí por ahí no se mencionó, que es las provincias, ¿no? Si vos lo mencionaste, como en todos los lugares hay alguien acompañando desde el INTA y demás. Ahora, el actor provincial, ese que va a cuidar el recurso, la sustentabilidad, medir, más allá de que no está midiendo, sería ya una primera cuestión. ¿Vos cómo ves eso para acompañar un potencial crecimiento? Porque si se dan las herramientas financieras y demás, vamos a poner un riego mañana en cualquier provincia. ¿Se puede o hay que transitar un camino en cada una de las provincias? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, las provincias que históricamente tienen historia en riego, como Mendoza principalmente, tienen su organización vinculada al riego, que tiene tanto peso casi como el gobierno, ¿no? Para todas las otras provincias donde se ha incorporado, sobre todo en la región pampeana, y no por ser cordobés, pero bueno, Córdoba y parte de San Luis, y no lo veo que haya crecido tanto,
pusieron como un foco de política pública el desarrollo de la tecnología del riego y empezaron a definir legislaciones acorde a eso. Córdoba, por ejemplo, no tenía una legislación vinculada al agua de el uso de agua subterránea. El único riego que se concebía era el colectivo a través de los diques y bueno, todo eso estaba legislado y no así lo subterráneo. Entonces se crearon leyes, se creó una que existe para otros rubros, pero el consorcio, entonces el consorcio son los mismos productores que defienden el uso de la tecnología, son los que de alguna manera acusan los mal usos, pero no es la policía, que es la provincia la que ejecuta la clausura de los pozos cuando las cosas se hacen mal y demás. Entonces, y eso, particularmente en Córdoba, pasó que con esta información que se generó de acuíferos, antes eran permisos precarios y ahora son concesiones de riego. Porque antes no sabíamos, a lo mejor perforaban 2 más y se abatía el acuífero, entonces eran concesiones precarias. Ahora con toda esta información sabemos que todavía lo que está registrado está bastante, por suerte, por debajo de la capacidad que tienen esos acuíferos, entonces se van dando concesiones, que obviamente en esa concesión la historia del que primero empezó tiene más que el que está por ingresar, pero le permiten, con el rol del consorcio, dar esa seguridad. El consorcio, como actividad propia, por ejemplo, monitorea más de 130 de las 500 perforaciones, lleva esos análisis de Estados Unidos para ver contaminación y hasta ahora, después de una campaña de 10 años de seguimiento, no hay contaminación, ni siquiera con fertilizante, ¿no? Empezó también, ¿qué ha pasado este año? Claro, el que sacaba agua del molino para la vaca no tiene más y el del lado está regando y bueno, se empezó a generar información de la datación del agua, o sea, cuál es la lluvia que originó o cuándo fue esa lluvia que hoy me permite regar. Y bueno, la mayor parte de la provincia está sacando agua de lluvias de hace 12.000 años atrás, o sea que esta sequía de ahora no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, esa información respalda el proceso y saca todos esos mitos que por ahí o fábulos que hay de los productores. Entonces el rol de las provincias, en definitiva, ya sea como ente propio o a través de estas organizaciones como pueden ser los consorcios, va a ser fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad. Bien, y cerrando, una personal y hay muchos jóvenes y ustedes vienen a hablar de historia y cortito, en un minuto nomás, es ¿cuál fue o de qué, una anécdota de cómo se vincularon efectivamente con el riego, si es que lo tienen? Y bueno, en el caso de Martín es una palmadita que cambió la historia porque ahí quedó un título, y en el caso tuyo, Aquiles, te voy a dar voz a Aquiles y cerramos con Martín. Bueno, rápidamente yo entro en el 93 al INTA con el tema de la siembra directa como gran herramienta nueva y con ensayos por todos los campos buscando mostrarle al productor hasta que pasó lo que ahora cada tiene más continuidad, una sequía. Y esa sequía volteó, no había siembra directa y nada. Y bueno, en ese momento el director de Manfredi decide la incorporación de un equipo de riego. Regamos 30 hectáreas en 1.300, o sea, casi era un grano de arena en el desierto. Eso en el año 95. Y fue tan importante el cambio, incluso porque cuando uno está en la producción, ver cultivos sufriendo es feo. Y ver cultivos que estaban turgentes y demás, realmente da alegría. Así que bueno, empezamos a hacer la experiencia, me permitió también conocer gente que me financiaron el posgrado en el exterior y hace que hoy de esas 30 hectáreas en el 95, hoy Manfredi tiene 700 hectáreas de las 1.300 bajo riego, ¿no? Pues realmente estamos convencidos que es la herramienta, no divisamos ningún insumo o herramienta que pueda generar el impacto en la producción como es el riego, o sea, obviamente el agua. Gracias, Aquiles. Decía que en el año 88-89, en esa campaña, tuvimos una seca en Adelia María, Córdoba, también otro campo que tenemos en Pringles y otro en la Madrid, donde perdimos todos los cultivos, tuvimos que sacar haciendas, fue un caos importante en la empresa familiar. Yo 89 estaba último año en la facultad, entro de pinche, porque no era todavía nada, en el CREA Pergamino Colón, después quedó de coasesor, y bueno, y ahí empezó a hacerse empezaron a hacerse los híbridos simples
y a regarse por surco. Entonces me tocó estar justo en un lugar que se empezaba a regar. En el año 90 me ofrecen administrar un campo en Baigorria, Río Cuarto, que era de un inglés, banquero, o sea, un tipo con mucha guita que venía una vez por año y querían regar. Entonces me contratan para hacer la dirección técnica y poner riego. Yo decía, no sabía ni por dónde empezar, no había quien me asesore. Mi respuesta fue al inglés, en Argentina no se riega, o sea, región pampeana, que era verdad. Para ponernos en contexto, cuando yo pongo ese equipo de riego en Río Cuarto no había un tipo que venda fertilizante. No había un tipo que venda fertilizante en Río Cuarto. O sea, los más jóvenes no lo dicen, está mintiendo este. El inglés agarra, me hace así, palmadita, Martín, en el mundo se riega, yo quiero regar. Yo recién recibido, a la mierda, dije, bueno, me puse a estudiar y a desarrollar y a meterle y a jugarme. Que un poco vos decías, bueno, algún mensaje a los más chicos, pasión, juéguense, anímense, la vida podemos cometer 1000 errores y cuando le erramos, bueno, levantar cabeza y avanzar de vuelta. Creo que de eso aprendemos más de los errores que de las cosas que hacemos bien, es lo que nos enseña, así que animémonos, tengamos pasión en lo que hacemos, pongamos todo y estudiemos, o sea, preparémonos para eso. Y diría, levantémonos toda la mañana feliz de lo que hacemos. Si no somos felices con lo que hacemos, cambiemos de laburo, cambiemos de foco a donde estamos yendo. Pero creo que en mi caso, toda la mañana digo, qué bueno un día nada más haciendo lo que me fascina hacer. Con lo cual, eso creo que todos tenemos que seguir la pasión. Yo en ese momento, el riego, después dejé de ser asesor CREA, que me fascinaba, y me dediqué 100% a esto, y hoy me fascina lo que hago desde la producción o desde el desarrollo y fomentar el desarrollo del riego en el país. Y creemos que hicimos un aporte enorme, tanto Aquiles, Eduardo Martelote, que estaba con Aquiles antes, todos los que estamos en esto, mismo los productores y demás, estamos fascinados con lo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias a Aquiles Salinas, muchas gracias a Martín Pazman, muchas gracias a Presid por el espacio y a los chicos. Bueno, vamos a la próxima charla y muchas gracias. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.